Hebreos 4, versículo 12. Hoy voy a predicar bajo el lema el poder de su palabra. Hebreos 4:12 dice la escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leemos una vez más: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de su palabra. De eso vamos a hablar hoy. Levante su mano y oramos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu amor y tu fidelidad, por tu misericordia y por estar con cada uno de nosotros. Gracias por la palabra que acabamos de leer, Señor, y compartir aquí en tu casa. Señor, tu palabra son los dichos de tu boca, y a través de ella tú nos hablas, tú te revelas, tú nos edificas, nos alimenta. Oro en el nombre de Jesús para que el Espíritu y la revelación, la sabiduría y el entendimiento se manifieste aquí hoy para entender tu palabra, aplicarla a nuestra vida, y una vez más tu gran poder se manifieste y tu nombre se glorifique en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El poder de su palabra. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Wow, La palabra de Dios es viva y eficaz, parte el alma y el espíritu. La escritura no dice que la palabra será, tampoco dice que la palabra fue. La escritura dice la palabra es. ¿Me está siguiendo o no? No dice la palabra fue viva y eficaz, tampoco dice la palabra de Dios será viva y eficaz. La escritura dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Se lo vuelvo a decir: la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es el eterno presente de Dios, la eterna palabra de Dios presente en nuestras vidas hoy y por los siglos de los siglos. Es viva y eficaz. Hola, ¿hasta qué hora está aquí? La palabra eficaz significa efectiva. La palabra eficaz significa inefable. La palabra eficaz significa fuerte. La palabra eficaz significa poderosa. La palabra eficaz significa incorruptible. Esa es la palabra de Dios en nuestra vida hoy. Es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Miren que está a tu lado: la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de regresar a la enseñanza y al estudio de la palabra de Dios. En un mundo como hoy, en un tiempo donde todo se derrumba y cada vez la humanidad se corrompe, se desvía y se aparta de lo que es bueno, tenemos que volver a la palabra de Dios. Hay un remanente que en medio de un pueblo que se corrompe va a perseverar y va a preservar su integridad, su pureza y su rectitud. Será ese remanente
que escudriña, que abraza y que aplica la palabra de Dios en su vida, porque ella es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia las vidas. La palabra de Dios transforma a las personas. La palabra de Dios rompe el poder del enemigo. La palabra de Dios rompe ligaduras y ataduras del mismo infierno. Es poderosa la palabra de Dios. Aleluya. Diga que está a tu lado. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios está volcada en 66 libros. ¿Cuántos libros? 66. 66 libros. Tú y yo le llamamos la Biblia. El significado de Biblia sencillamente es un conjunto de libros. No sé si usted lo sabía. Eso quiere decir Biblia. En la Biblia, que es un conjunto de libros, hay 66 libros donde Dios, aleluya, ha permitido que quede volcado el testamento. Amigos, yo no sé si usted sabía, pero por años reyes, naciones enteras y gente perversa quiso destruir y eliminar el avance de la palabra del Señor. Quiso eliminar de la vida de los seres humanos la palabra de Dios. Aún en muchos lugares prohíben la palabra de Dios en las escuelas, en distintas partes de la sociedad. Bendito sea Dios que no han podido lograr que la palabra de Dios desaparezca, porque la palabra de Dios, hermano, tiene poder. La palabra de Dios es el libro más vendido del mundo y es el libro más temido del mundo, porque a través de la palabra de Dios el hombre llega a conocer y a hacerse amigo de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Me preguntaba cuál es uno de los secretos de la Escritura. ¿Cuál es el secreto? Porque ella ha podido sobrevivir estos miles de años que han pasado a pesar de que muchos quisieron exterminarla. Te voy a decir cuál es uno de esos secretos poderosos. ¿Por qué la Escritura no ha podido ser destruida? ¿Por qué la Escritura no ha podido ser eliminada? ¿Por qué la palabra de Dios, a pesar de que han hecho un montón de cosas para eliminarla y han intentado prohibirla en muchos lugares, no pudieron lograr? Pues sencilla y poderosamente, porque la palabra de Dios a nadie ha podido contradecir lo que está escrito en ella. ¿Me está escuchando o no? Nadie ha podido comprobar que lo que está escrito en ella es contradictorio o tiene falla. Nadie ha podido comprobar que la palabra que fue escrita por Dios a través de 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo del Señor es un error. No, la palabra de Dios no tiene contradicción. La palabra de Dios es real, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Si usted va a la farmacia y compra un medicamento, va a leer que en ese medicamento tiene contradicciones, tiene cosas que le dicen: mire, si está embarazada no puede consumir esta medicación, si es alérgico a tal o a tal tampoco puede. Pero cuando usted agarra la Biblia, usted va a encontrar que ella no tiene margen de error, que ella no tiene contradicciones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa y grande. ¡Ay, dale más fuerte! La palabra del Señor es incorruptible. ¿Qué es la palabra de Dios? Uno de los significados o la respuesta más poderosa que te puedo dar a esta pregunta es que la palabra de Dios es una fuente de revelación. Diga conmigo: la palabra de Dios es una fuente de revelación. A través de ella Dios se ha revelado al hombre. A través de la Escritura, a través de su palabra, el Señor se ha dado a conocer al hombre. El hombre no llega a Dios por la religión. El hombre no puede llegar a Dios por sus propios méritos y fuerza.
El hombre puede conocer y llegar a Dios por la revelación de su palabra. La religión, mire, no puede acercarte a Dios. El mismo término religión viene del latín religare. Religión viene del término latín religare, que significa ligar, amarrar, atar al hombre a Dios con esfuerzo humano. Es imposible atar al hombre a Dios con esfuerzo humano. Es imposible amarrar a alguien con esfuerzo humano a las cosas del Señor. No. Aleluya. Hay solamente una forma de llegar a Dios, y es a través del Hijo, es a través de Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo. Lo que estaba perdido, Él vino a rescatar. Tú y yo un día estábamos perdidos, y para eso vino el Señor, para encontrarnos, para rescatarnos, para perdonarnos cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, y regalarnos una vida eterna, poderosa. Todo eso lo encuentra usted en la poderosa palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios el hombre puede llegar a Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra fórmula. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de toda verdad. En ella no encontrarás mentiras. La palabra de Dios es genuina y es verdadera. Y cuando Dios inspiró a estos hombres a través del Espíritu Santo, al inspirarlos y a volcarlos el testamento, y luego llegó a nuestras manos el libro, Dios ya sabía que todo lo que Él estaba hablando e inspirando a esta gente traía consigo cumplimiento, porque la palabra de Dios se cumple, nunca regresa a Él vacía. La Biblia dice: así será mi palabra, nunca regresará a mí vacía, sino que cumplirá el objetivo por el cual yo la envío. Aún la ciencia está comprobando la eficacia y la verdad de la palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir, aún la ciencia en este último tiempo está comprobando la eficacia y la verdad de la palabra de Dios. Hace unos años atrás, una revista arqueológica publicó una noticia que varios arqueólogos, uno de los mejores del mundo, se reunieron para hacer un montón de investigaciones, y resulta que en una tierra ahí de Israel encontraron una cabeza grandota. Comenzaron a estudiarla y se dieron cuenta de que donde sacaron esa cabeza era en una de las tierras de los filisteos que ellos tenían, de la tierra de los filisteos que ellos tenían. Tenían varias tierras los filisteos, pero ahí en una de esas tierras, debajo de la ceniza de esta tierra, encontraron una cabeza grande y pusieron a estudiarla, a examinarla, y se encontraron con que esa cabezota tenía en la parte de la frente un hueco. No era nada más ni nada menos la cabeza de Goliat, la que un día David derribó de un ondazo, porque todo lo que está escrito, hermano, es genuino y es verdadero. Aún la ciencia lo está comprobando. No se imagina usted el revuelo que provocó esa noticia en las universidades, en los grupos ateos, en aquellos que pelean y no creen en lo que está escrito. Pero aún la ciencia comenzó a comprobar que lo que está escrito es real, es verdadero. Hay pruebas que dicen que todo lo que está escrito en la Biblia es real y es verdadero. También más adelante sacaron otra publicación que dice que el monte famoso de los Olivos comenzó a partirse en dos, de un lado para otro a la mitad. Y sabe, si usted va a la Biblia, en el libro del profeta Zacarías profetizó que el Señor vendría, pondría los pies sobre el monte de los Olivos, y este se partiría a la mitad, uno a la diestra y otro a la siniestra, uno al oriente y otro al occidente. Aún los computadores dijeron: hay algo que pasa, están estudiando la historia, y dice: parece que a la historia le falta casi un día. Parece que haciendo análisis, estudios, chequeo, investigaciones en la historia de la existencia, le falta casi un día. En el libro de Josué dice la palabra de Dios que casi un día el Señor detuvo el sol, detuvo
detuvo la luna cuando un hombre estaba en una batalla, porque la palabra de Dios es real. Es verdad y se cumple. ¿Usted sabía eso? Un día el Señor detuvo la tierra. Por eso pareció que era el sol y la luna detenida. Pero la tierra, que el Señor le detuvo su curso para favorecer a Josué, que estaba en una gran batalla. Qué tremendo. Y eso está registrado en la Biblia. Porque las noticias están atrasadas. Todo ya está escrito. Todo ya está anunciado. Es verdad lo que dice la Escritura. Su palabra es genuina, es viva y es eficaz. Una vez un joven que estaba a punto de entrar a la universidad, antes de ingresar a la universidad, comenzó a preparar su equipaje y estaba preparando la maleta, poniendo la ropa que él iba a utilizar, las prendas, una y otra cosa, y estaba con un amigo, con un compañero. Y el compañero observa que mientras la maleta estaba casi toda llena, había un sector en la esquina que este joven que iba a entrar a la universidad dejó vacía. Entonces el amigo le dice: ¿por qué dejas ese rinconcito vacío? ¿Por qué no lo llenas todo y ya? Es que él le dice: yo en este rinconcito vacío voy a colocar una lámpara, voy a colocar un mapa, un martillo, una espada y un espejo. Entonces el amigo se sorprendió y dice: ¿cómo? ¿Estás loco? Como en un espacio tan pequeño, cuadradito ahí en el rincón, tú piensas ubicar una lámpara, un mapa, una espada, un martillo y un espejo. Es imposible que te entre ahí. El amigo le dice: no, lo que pasa es que yo voy a ubicar la Biblia, la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es lámpara que alumbra mi vida. La palabra del Señor es martillo que rompe con los argumentos que se levantan en mi carne contra las verdades del Señor. La palabra del Señor es un mapa que guía mi destino en Dios. La palabra del Señor, aleluya, es una espada de doble filo. La palabra de Dios es un espejo donde puedo ver reflejado la verdad de Dios y puedo conocer al Señor. Ese es el todo del hombre. ¡Aleluya! La palabra de Dios es eterna. Diga conmigo la eternidad de la palabra de Dios. Jesús dijo un día: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Amigos, generaciones vienen, generaciones se van, pueblos vienen, pueblos se van, reyes se levantan, reyes son quitados. La gente va, la gente viene. Los reyes y los gobiernos están un día, mañana pasan, pero hay algo que desde que fue soltado nunca pasará: la palabra bendita del Señor. La palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra van, pero la palabra de Dios estará vigente todavía. Ella es viva y ella es eficaz. Y hay efectos maravillosos, extraordinarios que produce la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos limpia. Diga conmigo: la palabra de Dios limpia mi vida. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé, por la palabra que les he hablado. Ustedes están limpios. Es que a través de la palabra de Dios el Señor nos limpia. Muchas veces a través de ella somos confrontados y llevados a un cambio de actitud, a un arrepentimiento. Ahí es donde somos limpios, donde somos purificados, porque la Escritura también es como agua purificadora que limpia
limpia nuestra vida, que limpia nuestra conciencia y nuestros corazones de cosas corruptas, de cosas impías y cosas desagradables al Señor. ¿Me está siguiendo hasta aquí o no? La palabra del Señor también te libera, no solamente te limpia, la palabra de Dios te libera. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Un día el Señor se puso a orar por los discípulos y Él dijo: Señor, guárdalos, ellos no son del mundo, como yo tampoco son del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es que la palabra de Dios rompe cadenas, la palabra de Dios desata ligaduras, la palabra de Dios quebranta maldiciones, la palabra de Dios libera nuestra vida. La palabra de Dios te limpia, te libera. La palabra de Dios te aumenta la paz y te alarga la vida. Proverbio 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi palabra, tu corazón guarde mi mandamiento, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Porque largura de día, de vida y paz te aumentarán. ¿Cuándo? Cuando usted atesora su palabra, cuando usted no descuida la palabra, cuando usted la guarda en su corazón. Te limpia, te libera, te aumenta la vida y la paz. La palabra de Dios también te guía. Ya conmigo, la palabra de Dios me guía. El salmista David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi caminar. Más adelante en el mismo salmo él llegó a decir: ordena mis pies con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree sobre mí. A través de la palabra tú recibes dirección, a través de la palabra tú recibes directriz, tú recibes guianza. Él te guía a través de su palabra. Además de eso, la palabra también fortalece nuestra fe. Diga conmigo: la palabra de Dios fortalece mi fe. Hay momentos donde tu vida va a flaquear en la fe. Hay momentos donde te vas a sentir débil en la fe. Hay momentos donde parece que la fe está muriendo y está desapareciendo. Es más, la gente que descuida la palabra de Dios está arriesgando su vida de fe. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted escucha palabra de Dios, cada vez que usted recibe palabra de Dios, es aleluya, una fuerza que se mete en tu fe. Es un ejercicio que le damos a la fe para que ella cada vez esté más alta, esté más fuerte y más fortalecida. La palabra del Señor también imparte sanidad. Diga conmigo: cuán poderosa es la palabra de Dios. Dice la Escritura: envió su palabra y los sanó. Y no podemos olvidar el episodio de aquel centurión que tenía a su criado enfermo, que cuando el Señor quiso ir a la casa le dijo: yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, tan solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Y eso fue lo que ocurrió. Jesús envió la palabra y el criado del centurión fue sano. A través de la palabra hay alguien que está recibiendo un milagro. A través de la palabra hay alguien que recibe sanidad, porque la palabra del Señor también nos imparte sanidad. Diga conmigo: me limpia, me guía, me libera, me aumenta la paz y la vida, fortalece mi fe y me imparte sanidad. Y un puntito más: la palabra de Dios también te prospera. Hola, ¿está aquí o no está aquí? Diga conmigo: la palabra de Dios me prospera. ¿Cómo es que te prospera? Claro, cabezón, si la aplicas en tu vida vas a ser próspero. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te irá bien. Escuche, eso no es todo. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se
sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ay, 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 ay. Dice, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos efectos poderosos la palabra de Dios hace en nuestra vida? En una oportunidad, un conductor de televisión llevó a unas 5 o 6 jovencitas de 20, 21 años de edad. Todas ellas eran vírgenes. Y las llevó con la intención de avergonzarlas. Y cuando estaban en primer plano las cámaras, este conductor empezó a decirle: ustedes son idiotas, ustedes son sonzas, son tontas. Parece que son de otro planeta, 21 años y todavía están vírgenes. Aprovechen a disfrutar, aprovechen a vivir, vayan a los bailes, beban, embriáguense, prueben las drogas, tengan sexo con uno, con otro, practiquen, disfruten la vida, porque solo vivís una vez. Y mientras este hombre estaba hablando, una de esas jovencitas mete la mano en su bolso y saca una palabra, una Biblia, saca un libro de tapa negra y lo corta en seco al conductor y le dice: escúcheme bien, señor conductor, a mí no me importa cuán perverso sea usted, cuán prostituta pueda ser su esposa y cuán consumidora de drogas pueda ser su hija. Yo soy hija de un pastor, él me enseñó la palabra desde pequeña. Voy a llegar virgen al matrimonio, porque sabe que las palabras del Señor me guía, me da fuerza, me da paz, me hace pura, me hace santa, me hace perfecta. No me importa lo que usted diga, a mí me importa lo que Dios dice. Me guío por la palabra. Mi vida es direccionada por lo que Dios dice. ¡Aleluya! Eso es tener firmeza y valentía en medio de un mundo caído y corrupto. Diga conmigo, esa joven sí que estaba convertida. Tremendo. Y ya voy cerrando esta maravillosa enseñanza. Existen 2 términos griegos para describir la palabra en la palabra de Dios. Parece un trabalengua lo que te digo. Existen 2 términos griegos para describir la palabra en la palabra de Dios. ¿Me entiende o no? Hay 2 términos para describir la palabra en la palabra de Dios. El primero es logos. Logos significa la palabra escrita. El segundo es rema. Rema significa la palabra revelada. Con estos 2 términos se describe la palabra en la palabra de Dios. Está el logos, la palabra escrita, pero también está el rema, la palabra revelada. Hola. Cuando usted comienza a leer la escritura, usted empieza a leer el logos, la palabra escrita. Pero de repente, si usted está en una relación con Dios y en una intimidad con el Espíritu Santo, al leer el logos se puede manifestar un rema, una palabra revelada de Dios hacia su vida. ¿Me está entendiendo hasta aquí o no? Moisés recibió un rema cuando estuvo arriba del monte. Recibió una palabra de revelación, pero él bajó y les trajo un logos, una palabra escrita en tabla, la ley, los 10 mandamientos. ¿Estamos entendiendo hasta aquí o no?
El logo es la palabra escrita. El rema es la palabra revelada, la palabra viviente. ¿Sabe quién es el rema de Dios? Es Jesús. Diga conmigo, Jesús es el rema de Dios. Es la palabra viviente. ¿Por qué dice eso, pastor? Por lo que dice el logo, por lo que dice la escritura. San Juan capítulo 1 dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Más adelante dice: esa palabra se hizo carne, esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cristo Jesús, la palabra viviente, la palabra rema, la palabra habitando entre los hombres de carne y hueso, dando a conocer los misterios y los tesoros poderosos de la eternidad. ¡Aleluya! Estaba meditando y pensando en aquella mujer que tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada de esa hemorragia que ella estaba sufriendo hace 12 años. ¿Se acuerda de esa historia o no? Había una mujer que hacía 12 años padecía de flujo o de hemorragia de sangre. Durante 12 años no se le pudo cortar la hemorragia. Y dice la palabra del Señor que ella había ido a especialistas y consultado por todos lados y nunca obtuvo una respuesta favorable hasta que le hablaron del Señor. Y dice que ella se enteró de que Jesús iba a pasar por su aldea y la gran multitud apretaba al Señor y ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto. Escudriñando las escrituras descubrí que no fue la única persona que recibió un milagro, una sanidad, tocando el borde del manto del Señor. Yo no sé si usted sabía, pero los evangelios, si no me equivoco es en San Mateo, la escritura dice que muchos enfermos un día llegaron a donde estaba el Señor y le pedían que aunque sea le dejara tocar el borde de su manto. Y todos los enfermos que tocaban el borde del manto del Señor recibían sanidad, recibían el milagro. La pregunta es: ¿qué es lo que tenía el borde del manto del Señor? ¿Qué era lo que el Señor usaba? Bien, Jesús usaba un talit o un manto de oración. Los sacerdotes judíos acostumbraban usarlo. A la hora de orar se cubren la cabeza con el talit y oran al Padre. Eso viene de la ley. Fue Dios que le ordenó a Moisés hacer mantos. Y cuando el Señor en Levítico le habla a Moisés, una de las cosas le dice: en las vestimentas de ustedes, en los mantos van a tener que poner cintas azules para que recuerden mis principios, mis mandamientos y mis estatutos. Cada vez que oren, van a orar recordando mi palabra, recordando mi promesa, recordando mis mandamientos. Y cada vez que a ustedes los vean, a ustedes sacerdotes, caminando con ese manto, van a ver el borde de los mantos y van a recordar las palabras que yo les solté, las palabras que yo les prometí, las palabras que son mis principios, estatutos y mandamientos para ponerlas por obra. Significa que cada vez que pasaba un rabino, un sacerdote con el manto y la gente veía, recordaba la palabra, recordaba, aleluya, los mandamientos, recordaba los principios del Señor, porque en el borde de las vestiduras, en el borde de los talí, estaba el recordatorio de la promesa
promesa y la palabra del Señor. Esta mujer sabía la cultura hebrea. Esta mujer conocía la Torá. Esta mujer conocía la palabra. Entonces ella decía, escrito está, yo soy Jehová Rafa. Aleluya, yo soy tu sanador. Si tan solo toco esa promesa, si tan solo toco esa palabra, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Escucha bien, esta mujer no solamente tocó el logo, porque tocó el borde del manto del Señor. Ese era el logo, la palabra escrita, la palabra escrita, la palabra escrita. Además seguramente se rozó con el Maestro, con el Señor, con el rema, la palabra revelada, la palabra viviente. Por eso esta mujer al tocar el logo y el rema recibe el milagro automáticamente. Hay poder en su palabra. Hay poder en su palabra. El mensaje principal de la Escritura en los 66 libros es Cristo, la salvación para los seres humanos. En ella encontramos tantos tesoros. Si no la escudriñas, si no la estudias, si no la lees, todo te será mucho más difícil. Pero en ella encontrarás cosas maravillosas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra y parte el alma, el espíritu, rompe las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dale un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por esta maravillosa noche, por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nosotros a través de tu palabra.